Hola queridos amigos de Géminis, bienvenidísimos al Elías Astral Tarot para mejorar tu vida. Vamos a iniciar tu especial amor y si quieres saber de economía puedes ir al especial semanal o al tarot de jueves o al de mayo. Hoy, tu arcángel Jofiel te dice lo siguiente, Géminis: acepta tu valor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto, no te subestimes. Mira qué bonito mensaje, ¿no? Te está diciendo, mira el valor que hay en ti, dale como ese nivel que se merece, ese reconocimiento. Por eso quiero que ya mismo escribas lo siguiente: acepto mi valor. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y pues eso por una parte. Si tú quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario, en mi descripción están mis datos de contacto. Tiene 3 partes. Primero vamos a ver qué debes trabajar en cuanto a energías para elevar tu vibración y atraer mejores cosas. Luego vamos a ver solteros y luego conexiones. En cuanto a energía, te sale la carta del jardín y te dice: algo precioso nacerá de todo esto. Mira que en medio de una situación difícil, en medio de una situación de conflicto, de guerra, algo bonito va a salir. O sea, no sé qué crisis específica sea la que tú estés viviendo, mi querido amigo, o amiga, pero lo que sí te puedo decir, o lo que tus guías te dicen, es que de todo esto va a surgir algo muy bueno. Así que quieren que dejes de lado la desesperanza, porque esto te está drenando energéticamente, sino que por el contrario, lo que hagas sea como elevarla, o sea, aumentar tu vibración. Buscar cómo hacerlo: meditación, oración, baños de sol, no sé, armonizaciones. Por otro lado, te dice la carta del trono: tu potencial es infinito. Entonces mira que te está diciendo acá: acepta tu valor. Algo bueno va a salir, tu potencial, tu capacidad de crear es infinita. Me dice que a algunos de ustedes les hace falta creerse esto, ¿no? Que tienen una capacidad infinita de crear cosas, de crear realidades, y que es momento de que vuelvan a retomarla, ¿sí? Entonces esto es bien, pero bien importante. Pasamos a ver, me dice trabajo de chakra número 1, ¿sí? De seguridad, de ese chakra raíz que les da como la confianza, la seguridad de anclarse y de que pueden hacer las cosas, la estabilidad, la firmeza. También chakra número 3. Veamos ahora. Iniciales importantes para el amor: la R, la B grande, la M o W, la K y la letra P. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: tenemos a Capricornio, Libra, Acuario, Escorpio y Cáncer. Lectura de solteros. Bueno, lo que es trabajar, lo que se aproxima para ti, lo que te aconseja el tarot. ¿Qué es lo que debes trabajar? Los solteros, recuerden que son los que no sienten nada por nadie ni salen con nadie, ni siquiera por su ex. Y antes de eso, te invito a que le des clic a ese botoncito de suscribirte. Bueno, esta carta de este 7 me habla acerca de darle un giro o un rumbo a cómo estás llevando las cosas en tu parte de relaciones sentimentales, ¿sabes? Esto es una carta que me habla acerca de darte cuenta de personas que
realmente en la vida tengan como un mismo propósito, un proyecto de vida muy similar al tuyo. Ese ha sido como tu problema, ¿sabes? Que en ocasiones es como que te has juntado, te has unido con gente que la verdad no va en tu misma sintonía. Y tienes que empezar a darte cuenta de que esto lo único que hace es como retrasar la prosperidad, la armonía, el encontrar una persona con quien más allá de una pareja también encuentres un socio y una relación idílica, ¿sí? Entonces te está diciendo eso, hay que cambiar la forma o más bien como el tipo de personas con las que te relacionas. No te dejes llevar por primeras impresiones, date cuenta de si realmente los proyectos de vida son similares o no. Mira que esto es bien importante porque siento que dentro de las próximas relaciones que podrían estar llegando a tu vida está un amor de verdad y un amor que podría incluso terminar en matrimonio. Mira que esta es la carta del 2 de copas, la carta de los esposos, ¿sí? Entonces, pues nada, pienso que va a ser una relación de esas que evoluciona bien chévere, es bien bonito. Como amigos, novios, que prometidos, esposos, ¿sí? Entonces es bueno, es bueno. También me dice que no, o sea, que te tomes como este tiempo para escoger bien, porque si lo haces vas a llegar a este punto de acá, pero que probablemente te sorprenderás porque esta persona sería alguien con quien quizá físicamente como que al inicio no va a haber mucha conexión o no es como el tipo de prototipo de persona con quien tú normalmente saldrías, ¿sabes? ¿Qué es lo que te aconseja acá este 9 de espadas que está invertido? Te dice mucho cuidado porque podrías hacer como un juicio al inicio negativo de esa persona, pero si ya te tomas el tiempo de conocerte o conocerle, vas a darte cuenta de que tiene más cosas en común de lo que tú te imaginas. Este 9 de espadas es una carta también como de no dejarnos llevar por los rumores, ¿sí? De que los rumores sobre alguien bien importante que va a llegar a nuestra vida no vayan a generarnos como una duda o temor injustificado. Bueno, entonces a girar y a darnos como cuenta más de gente con la que sí tenemos compatibilidad, pero porque le conocemos a fondo. Bueno, ay no, estos no se van. Pasamos ahora a la parte de los que tienen un vínculo o conexión con alguien. Y te invito ya mismo a suscribirte, activar esa campanita, dale clic. Ya casi, ¿no? Ya casi llega su cumpleaños. Bueno, esta lectura es si tú tienes un crush, un novio, esposo, amante, ex, una persona especial, estén juntos, separados o en contacto cero. Chanfle. Bueno, Libra lo veo aquí súper confirmadísimo, igual que Cáncer, ¿no? Nos habían salido las tarjetitas, pero aquí también están. Bueno, aquí hay una persona que ha intentado generar como separación entre tu persona especial y tú. Es una mala persona, es una persona con unos sentimientos súper negativos, representada por esta reina de copas, alguien cuya energía no me gusta, muy desequilibrada. Y precisamente eso es lo que quiere intentar generar aquí como en tu vida. La carta del 8 de oros es una carta que me habla acerca de la envidia que te tiene. Sí, es alguien que o quiere lo que tú tienes o simplemente no quiere que lo tengas. ¿Sí? Esta carta me habla acerca de que tengas mucho cuidado. Siento que podría ser una mujer, pero igualmente puede ser más bien el signo de esta persona. En alguna parte de su carta astral, pero es una persona bastante hipócrita contigo. O sea, está cerca de tu relación, pero está cerca como ese buitre ahí viendo en qué momento es que te puede hacer daño. Es una persona que quiere actuar con mezquindad, ¿sí? Una persona tirana, una persona que realmente pues siento que no va a actuar de buena forma, de buena fe. Y ten mucho cuidado, o sea, tu intuición ya te está diciendo, estás en un momento clave o crucial. Sí, recuerden, los 6 son 2 caminos disyuntivas. Estás en un momento en el que o tu relación se ve totalmente afectada por la influencia de esta persona, o pones límites, o tu persona especial pone límites y esta relación se salva. Este 6 de bastos me dice que esta persona ha dado unos dolores de cabeza o les va a dar que ustedes no se imaginan. No necesariamente tiene que ser así, puede ser que les esté anunciando a tiempo para
prevenirles, para evitarles como todo esto y como más bien, como evitar todo este dolor y este daño que podría causarles. Esta situación me dice tomar distancia, ¿no? También es un viaje, es como la distancia. Por acá vamos a nuestra luna. Los invitamos a suscribirse para poderla apoyar a ella también. Y esto es tomar distancia, ¿no? Y tiene que ser una distancia radical, o sea, si es un ex o una ex, es el momento de cortar comunicación, vínculo, porque estamos en el aquí, esto o se decide para que se arregle o se decide para que todo se empeore. Bueno, vamos a ver qué nos dice el oráculo de luces y sombras al respecto. Y nos dice, el amor es extraño. Bueno, quédate en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida. Suscríbete, dale like, déjanos un comentario. Y quiero que vayas luego a tu ascendente y si no le conoces, que vayas a Virgo. Te envío un abrazo enorme y Dios te guarde. En este momento vas a cerrar tus ojitos. Vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo. Te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio, que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.